Para los discípulos de Cristo y también para las autoridades judías, la cruz era el final. Los adversarios de Cristo pensaban que llevándolo a la muerte, y sobre todo una muerte que fuera humillante y ejemplar, con eso se deshacían de Cristo. Ellos pensaban que ese ya iba a ser el final. Pero viene la sorpresa, esa sorpresa que estamos celebrando durante todos estos días, o mejor, durante este día inmenso que es el día de la Pascua. Y esa gran sorpresa es que el que estuvo crucificado, el que estuvo sepultado, ha resucitado, vive resucitado de entre los muertos. Los adversarios de Cristo pensaban que se deshacían de él y se deshacían de su legado con matarlo de manera humillante y ejemplar. Los discípulos de Cristo, según consta por los evangelios de estos días, no podían creer que ese Cristo pudiera volver a la vida, mucho menos que pudiera triunfar sobre la muerte. Ahora bien, Cristo resucita. Una vez que Cristo resucita, pues uno diría que esa es una gran noticia. Uno diría que esa es una maravillosa noticia. Pero nos damos cuenta, en la primera lectura de hoy, que cuando los apóstoles empiezan a predicar que Cristo ha resucitado y que en el nombre de Cristo resucitado hay poder suficiente para levantar a un paralítico lisiado de nacimiento, cuando los apóstoles empiezan a predicar eso, entonces ya la cosa cambia. Entonces, cuando ya eso se predica, las autoridades judías de aquel tiempo van a confrontar a los apóstoles, claramente disgustadas aquellas autoridades, porque se estaba enseñando la resurrección. ¿Cuál era el fastidio de ellos? ¿Cuál era el miedo de ellos de que se predicara la resurrección? ¿Cuál era el miedo de aquella gente de que se predicara como lo estoy predicando yo y como espero que des testimonio tú también? ¿Cuál era el miedo de ellos de que se dijera que esta cruz no es el final? ¿Cuál era el miedo de ellos? Pues el miedo estaba, como aparece claro en el Evangelio según San Juan, el miedo estaba en que la resurrección de Cristo llevara a la gente a comprometerse hasta la muerte. El que cree en la resurrección es capaz de darlo todo hasta la muerte. Ese es el miedo. El miedo es que tengas dentro de ti tanta convicción, tanta fuerza, que ni siquiera la muerte te pueda detener. Porque al que cree en la resurrección, el que de veras cree en la resurrección, ni siquiera la muerte lo puede detener. Ese es el temor. ¿Y por qué ellos temían que la gente se llenara de esa convicción y que adquirieran un auténtico compromiso hasta la muerte y más allá? El temor de ellos era que quien adquiere esa clase de compromiso es una persona que no va a admitir fácilmente a los poderes de este mundo. Concretamente, lo que ellos temían era que viniera una gran revuelta contra los romanos y que entonces el imperio romano enviara sus legiones, aplastaran al pueblo judío, exterminaran la raza, por supuesto acabaran con el templo y con Jerusalén. Ese era el miedo de ellos.
Por supuesto, la misión de Cristo, el Evangelio de Cristo, no tiene como objetivo primordial instaurar un sistema político o vencer a un imperio como los romanos. La verdad es que la Biblia enseña que esos imperios y esos poderes de este mundo terminan cayendo como por su propio peso. No, el gran mensaje de Cristo no va por ahí, pero aquella gente que no oía a Cristo, sino que solo oían sus propios prejuicios sobre Cristo, temían que se predicara la resurrección. ¿Qué lección nos queda a nosotros? Pues que nosotros sí creemos en el resucitado, que nosotros amamos y creemos al resucitado, y que nosotros sabemos que en Él tenemos fuerza suficiente para vencer incluso las peores amenazas. Y los mártires, hombres y mujeres mártires de todos los tiempos, así lo demuestran. La gloria para Cristo. Y de nuevo, feliz Pascua para ti y para tu familia. Amén.